Muy buenas noches, un gusto saludarles. Estamos comenzando Conversando la Noche aquí en Mega TV, como lo hacemos de martes a viernes normalmente, con personas que nos parecen importantes, interesantes, para conocer sus puntos de vista, su trayectoria y de paso también analizar la coyuntura actual, más cuando tenemos a un hombre muy avesado en el tema de la administración pública, que ya ha pasado por varios lugares de la misma y que hoy está como asesor de comunicación de Itaipú Binacional, lado paraguayo. Él es el doctor José Luis Rodríguez Tornaco, con quien solemos sostener generalmente algunas charlas, aunque más no sea por WhatsApp, para ir opinando también sobre la situación, que yo valoro mucho, pues son opiniones distintas pero respetuosas. Conocemos un poco más a nuestro invitado y comenzamos a conversar la noche con él. José Luis Rodríguez Tornaco, economista, especialista en políticas públicas, fue asesor económico del directorio del Banco Central del Paraguay, asesor económico en la Presidencia de la República, consultor de programas del Banco Mundial para temas de reforma del Estado, docente en la Nacional, en la Católica y otras universidades en el área económica. Presidente del Consejo de Inversiones del Paraguay, presidente del Consejo de Maquilas, consejero del Parque Tecnológico de Itaipú, analista de temas económicos y políticos. Actualmente es asesor de comunicación de la Itaipú Binacional. Bien, un gusto tener al doctor Rodríguez Tornaco con nosotros. Antes de saludarlo, si bien nos conocemos hace bastante tiempo, me interesa leer su foja de servicio. Economista, especialista en políticas públicas, fue asesor económico del directorio del BCP, siendo muy joven, también asesor económico de la Presidencia de la República, consultor del programa Banco Mundial para reforma de Estado, docente en la Católica y otras universidades del área económica, presidente del Consejo de Inversión del Paraguay, presidente del Consejo de Maquilas, también del Parque Tecnológico de Itaipú, analista de temas económicos y políticos y actualmente asesor de comunicación de Itaipú Binacional. Una importante trayectoria. Estimado doctor, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Mario, muy contento de acompañarte una vez más. Mis respetos a la audiencia y a las órdenes. Te agradezco mucho porque sé que es intenso el trabajo donde estás. Primero te cuento una infidencia. Cuando conté en algunos grupos allegados que ibas a venir, vos me dijeron, ¿por qué le invitás a él? Todavía en Paraguay nos cuesta entender que en disidencia igual podemos construir juntos un proyecto de país en el cual todos seamos incluidos, ¿no? ¿Tú comprobás eso a veces en tu vida diaria? En los últimos tiempos esto se radicalizó, Mario. Realmente hay un sector que apuesta por la cancelación. Sí. Cuando en realidad el pensamiento único, monótono, unicolor, eso hace tiempo fue superado y Paraguay se construye entre todos. Eso es muy complicado además cuando me preguntas si se percibe eso en el día a día. Hay gente que nunca enterró la bandera electoral, Mario. También. Sigue en campaña. Y eso es una complicación natural del propio sistema de Paraguay, porque ni bien culminadas las elecciones, siempre se menciona que un presidente no tiene más de 2 años para hacer sus reformas, porque a partir del segundo o tercer año empieza el calendario electoral, empiezan las discusiones y yo suelo seguirlos a ustedes en sus programas y prácticamente la mitad de la semana ustedes están hablando ya del calendario de las elecciones municipales. Correcto, y falta todavía más de un año. Y todavía falta más de un año, entonces es un proceso que lamentablemente se instaló en Paraguay, pero a la larga, Mario, esto se va a terminar imponiendo con el trabajo, con la gestión, pero sí tenemos una gran responsabilidad, ustedes, los medios y nosotros de donde nos toque en la gestión pública, de transmitirle a la gente el hecho que estamos para pelear por un Paraguay mejor, no por un partido mejor o por un candidato mejor. Para nosotros, y yo te soy sincero, al día siguiente que terminaron las elecciones, nosotros nos abocamos a un programa de gobierno que viene impulsado por el señor Santiago Peña y eso es lo que hoy nos mantiene en el día a día.
¿Sos economista fundamentalmente o tenés también otras especialidades? No, yo soy economista formado en políticas públicas. Yo tuve una gran suerte y tengo un gran compromiso, Mario. El Estado paraguayo invirtió mucho dinero por mí. Yo vengo de la escuela pública, de la universidad pública, gané un concurso para entrar al Banco Central. El Banco Central invirtió mucho dinero en enviarme a las mejores escuelas en materia de política pública. A partir de ahí me comisionó a las tareas, estuve como asesor del presidente Raúl Cubas. Ganamos la elección por 54% de los votos y duramos 7 meses. Por eso que a mí... Me río porque me suena familiar. Sí, yo creo un poco más, pero cuesta... Después hablaremos de eso. Sí. Una cosa es elegirse, otra cosa es sostenerse. Así mismo. Pero yo te reconozco y siempre lo hago en nuestro grupo de colegas. Gran parte de esa responsabilidad, más allá de la virulencia política de la época, Mario, la tuvimos nosotros. Digo nosotros, los asesores económicos en ese momento, porque yo te reconozco, nos abrimos todos los frentes en simultáneo. Claro. En una noche intervenimos 7 bancos, incluido el Banco Nacional de Trabajadores, con todo lo que ello implicaba políticamente para saber quiénes estaban ahí. Entonces, nuestra ingenuidad económica y política hizo que en ese momento se aceleren ciertas cosas. Con el tiempo uno aprende, entiende que no puede abrir todos los frentes en simultáneo, que hay que elegir bien las guerras cuando uno está en la función pública. Y eso nos ayudó, a pesar de nuestra relativa juventud, a poder cooperar hoy con el equipo de gobierno. Estamos en medio de un debate, y arranco por este lado por tu especialidad, después entraremos en otros temas, pero en un debate en el cual los números son buenos, la macroeconomía es muy saludable, hasta objeto de admiración de países vecinos, pero también se genera esa idea, que me parece no es descabellada, de que no llega al bolsillo de la gente esta mejora. Grado de inversión, mejoran calificaciones, se va a crecer un poquito más de lo que se pensaba, pero todavía hay ese ronroneo en que dice la gente no llegó a fin de mes. ¿Cuándo esa brecha se va resolviendo en una economía estable como la nuestra? Es muy importante la pregunta porque se instaló una percepción de que realmente la macroeconomía como que no es tan necesaria. Y ese es un tremendo error. Es al contrario. ¿Cómo hubiéramos estado si la macroeconomía no estaba bien? Esa es la pregunta. Y cuando vos me decís, la gente te dice no alcanzo a fin de mes, es un combo de situaciones. Y te doy un ejemplo. Ña María y don Juan nos preguntan, ¿va a componer la grado de inversión? ¿Va a componer la Producto Interno Bruto? Claro. Y yo le quiero contar a Ña María y a don Juan, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el tamaño de la torta, que crezca la torta económica, es una condición necesaria pero no suficiente. Porque después tenemos que preocuparnos que cada pedazo de la torta le alcance a más gente. Y ahí viene una cuestión que mucha gente no dimensiona. Ese crecimiento de la torta que el Banco Central nos dice este año va a ser de cerca del 5 al 6%, tiene una característica. Permitió que la recaudación tributaria, Mario, suba en casi 1.400 millones de dólares. Suelo leer los números. El mismo director de recaudación que en la época de Marito. El mismo director recauda 1.400 millones de dólares más que antes. Linda pregunta que lo dejo a tu cargo. ¿Por qué antes no? Para discutir. Anotado. Anotado. Y esos 1.400 millones de dólares adicionales permiten financiar hoy 1.200.000 almuerzos para los chicos del Paraguay, Mario. Sí. La familia paraguaya, Ña María y don Juan, que pagaban 20 a 30.000 guaraníes por día para que sus hijos vayan a la escuela y paguen, o no los enviaban porque no tenían esa plata, hoy ya no lo pagan. Y sus hijos van y comen directamente. Con un adicional. Don Juan, que en Coronel Oviedo tenía que venir para ser atendido acá en Asunción, hoy tiene el hospital más moderno de la zona, del país, con quirófanos inteligentes, donde un médico de España puede operar a distancia a los paraguayos. No hace falta que venga más a Paraguay. Todo eso viene del crecimiento del AIPO, Producto Interno Bruto, que permitió recaudar más y que esa plata permitió además que todos los ciudadanos paraguayos empiecen a tener unos beneficios. Ahora,
¿Es en la velocidad que vos y yo queremos? No. Nunca. ¿Por qué? Porque en la economía las variables relativas son importantes. Es decir, ¿comparado con qué? ¿De dónde venís, Mario? Vos te fuiste, Mario, y Claro. te hiciste tu análisis y el médico te dijo, tenés tu triglicérido al mango. Y vos estás viniendo una pandemia que dejó a Paraguay sumido en los niveles más altos de inflación desde hace 22 años. Correcto. Te dejó el endeudamiento más alto a nivel país y un crecimiento cero. Y a partir de ahí vos estás construyendo. Entonces, vos tenías 120 kilos, te fuiste al México, te dijo tenés que bajar. Tenés que llegar a 70 para que tus indicadores mejoren. Bajaste a 90. Está mejor que tus 120. Pero todavía no. Pero te falta para llegar a 100. Ahí te hago el punto para hacer la pausa. Después tengo todas las preguntas acerca de lo que dijiste porque fui anotando. Esto va a ser un diálogo interesante porque vamos a escucharnos mutuamente con el doctor Rodríguez Tornaco. Van a decir, este vino ya para una publinota. No, tenemos varios cuestionamientos y él lo sabe, es porque solemos plantearlo privadamente y hoy lo haremos frente a ustedes. Imperdible este programa con el doctor José Luis Rodríguez Tornaco, hoy como invitado especial aquí en Mega TV. El doctor Rodríguez Tornaco, además es un buen comunicador, por algo está en esa área ahora en Itaipú y me tiró un país de maravilla, entonces tengo que refutarlo un poquito, o si no van a decir que esto está amañado, cosa que por supuesto no es así. Querido José Luis, tengo que decirte fraternalmente que un amigo mío que vos conocés también, que es el doctor Víctor Raúl Benítez, dice la heladera vacía o semi vacía. No deja de tener razón. Víctor es muy enfático y tiene una retórica muy particular, pero siente eso del asalariado y va sobregirándose. O sea, estamos en un proceso en el cual vamos prestando plata para volver a gastar y ahí vamos. Clase media baja en varias ciudades. Y el otro gran problema es con el hambre cero que yo celebré, porque nunca voy a estar en contra de algo así, es que también los niños tienen hambre después de vacaciones. Habrá que ver qué hacemos con eso. Son algunos puntos que quiero un poco tirarte para que me respondas. Yo reitero, obviamente cuando este es un proceso, todavía faltan cosas por hacer, pero cuando vos me decís, a mí me encantaba el derecho, Mario, cuando yo creo que todos los jóvenes Sí. y todos los adolescentes llega el momento que tenés que elegir qué vas a estudiar Sí. y tenés tus dudas naturales. Y el derecho me encantaba, pero aprendí una cosa, mirando aquella famosa frase, película de Petrocelli y demás, Ajá. en nuestra época, que la mitad de la biblioteca te dice una cosa y la mitad te dice otra. Sí. Por eso elegí la economía, porque ahí los datos matan relato. Entonces, ¿qué pasa con los datos matan relato? Si vos tenías 24% de pobreza en Paraguay y hoy el mismo Refere, Mario, te mide la pobreza con la misma regla y te dice que 116.000 paraguayos salieron de la pobreza, quiere decir que está funcionando tu política. Ahora, había 600.000 pobres. Claro. ¿Ok? Sí. Sacaste 120.000, te quedan 500.000. Claro. Vos me decís, la gente no alcanza. Mario, todos los supermercados tienen récord de ventas. ¿Es cierto? Ahora, vos me dirás, sí, pero eso es porque el contrabando ya no hay más. Porque la Argentina se encareció. Puede ser un factor. Puede ser un factor. Pero por el otro lado, yo le cuento a la gente, para el programa Hambre Cero, Mario, un día a la semana, todos los chicos de Paraguay comen pescado. Porque no les gustaba el chancho por esa campaña que se hizo. Me acuerdo. Se come pescado para alimentar 1.200.000 paraguayos. Una vez a la semana con pescado, Mario. El pescado se fue de 30.000 a 60.000. Actuó el mercado ahí. ¿Cómo está el productor de pescado, Mario? Por supuesto que feliz. ¿El tomatero cómo está, Mario? Eso quiero saber, porque todavía escucho quejas. El tomatero, que hoy ña María que está comprando a 15.000, pero se olvida ña María que el tomatero que vendía a 6.000, hoy vende a 9.500. Entonces, el proceso que mucha gente te reclama es un proceso natural en la etapa del crecimiento, Mario. Cuando vos crecías, te dolía la rodilla un día, te dolía algo, estabas en crecimiento.
la adaptación de la oferta por estos nuevos fenómenos de demanda que pasan. ¿Por qué no hay más plomeros, Mauro? No hay más. Bueno, convengamos que muchos viajaron también. No hay plomeros hoy por el crecimiento de la construcción. Y eso vos mirás hoy en toda Asunción. Y vos no tenés plomeros, no tenés electricistas, no tenés albañiles, por un proceso natural de crecimiento. Entonces vos me decís, la heladera vacía, ¿medida cómo, Mario? ¿Por tu percepción o por el refere que hace la misma medida con la misma regla? Si yo voy a irme a mi percepción, quiero contarle acá a la gente algo. Mario cerró el bloque anterior diciendo, me van a acusar que esto es una publinota. Le voy a dar un dato. 11 millones y medio de dólares al año. Sí. Desde el 2019 al 2022. Reitero, en el periodo 2019 al 2022, 11 millones y medio de dólares al año gastaba el Estado paraguayo en publicidad y propaganda. Verificable vía contrataciones públicas. Hoy no se gasta un tercio de eso. Ahora, ¿qué va a pasar con los medios que recibían ese dinero? Claro, los medios vamos a llorar un poquito. Es lógico, entonces yo no me puedo enojar si además los medios nos pegan con todo derecho todos los días, porque además yo le suprimí un ingreso muy importante, pero la lógica de este gobierno, Mario, es el amor comprado no sabe quererte ni serte fiel. Igual no te van a dejar la caña. Igual te van a pegar. Y yo le pregunto a Toy, te hago una pregunta ahora que para que esto sea una conversación. ¿Cómo no? ¿Vos crees que los medios hegemónicos cambiaron su postura hoy en relación a la previa a la elección o es igual de agresiva? No, igual. Igual de agresiva. Sí. ¿Y por qué entonces con esa virulencia con la que atacaron antes en la campaña terminó con la paliza electoral más importante en la era democrática? Bueno, ahí déjame un poquito. Primero, yo ya estuve de los dos lados del mostrador. Sí. Y entendí perfectamente que los medios que inclusive decían Mario tiene que ser el intendente, después me mataron al día siguiente, hasta que me fui. Los 4 años me reventaron. Eso yo entiendo de que es parte de la lógica. El contrapoder siempre tiene que ser la prensa. Eso va a ser así. Hay exageraciones, hay también abdicaciones, pero va a estar siempre la prensa cuestionando, si no, no va a ser prensa. Ahora, también está ocurriendo de que lo que dicen los medios hegemónicos no se transmite directamente en votos. Porque también estamos en una etapa distinta, querido José Luis, donde ni siquiera las encuestas aciertan más. Ocurrió hace pocos días en la Argentina, Así mismo. donde por 20 puntos perdía Milei. Encuestadoras serias, conservadoras, no de izquierda, no peronistas. Le pasó a Trump, le pasó al Brexit, está pasando todo el tiempo. O sea que hay también un cambio de mentalidad, pero que finalmente, y ahí quiero que me ayudes, tiene que ver con la percepción de la gente de su bolsillo. Así es. Y de su estómago. Así que también este proyecto, estimado doctor, todavía está en periodo de prueba. Al completar 4 años, 4 años y medio, creo que va a ser el juzgamiento correcto de la gestión de ustedes. Evidentemente, las políticas en general y la política económica en particular se cambian o se validan en las urnas. ¿Sí? Entonces, naturalmente, si yo como economista no entiendo que la economía es una ciencia social que lo que busca es mejorar la calidad de vida de la gente, entonces evidentemente no entiendo la esencia de la disciplina. Pero para poder evaluar si la política hay que juzgar por sus resultados y no por sus intenciones, la única manera es a través de los números. Y a esos números, hoy lamentablemente la evidencia se rinde, porque no hay un solo indicador, Mario, uno solo, y le hago el desafío a quien quiera. Un solo indicador económico-social que nos esté mejor hoy que en relación al inicio del gobierno. Sí, es cierto. Entonces, ahora, yo siempre uso en mis redes una autocrítica. Falta mucho, pero vamos bien, porque este es el camino. Ahora, vos me dirás, ¿cómo le decís vos al paraguayo ese que subsiste con menos de 10.000 guaraníes por día? Claro. Esperámena. Claro. Y esa es una realidad y ahí hay una gran discusión. En el
En la mesa del equipo económico que me ha tocado estar en varios gobiernos, entre todos los ministros nos ponemos de acuerdo en el qué, en lo que es la economía positiva, es decir, diagnóstico. Hay inflación, tenemos que pelear. Nosotros reconocemos que el paraguayo comía 24 kilos de carne promedio al año, hoy come 22. Inflación de los alimentos. Por el otro lado, comía menos pollo y menos chancho. Sí. Hoy come más pollo, más chancho. El productor, vos no sé si te enteraste, 300 millones de dólares de inversión del frigorífico de cerdo más importante de la región se va a instalar en Paraguay. No sabía. Entonces, todo este tema en economía hay una particularidad. Vos no podés hacer un análisis estático. Esto es un análisis dinámico de equilibrio general. Toca un lugar, afecta a otro lugar. Tenés toda la razón. Hay indicadores inapelables. Y cuando vos me hacías referencia, y a mí a veces me cuesta, porque me gusta cuando ustedes tienen carácter inquisitivo también. Mario, vos lo escuchás a Víctor Raúl Benítez y te dice, yo tengo un programa de gobierno y voy a echar 50.000 planilleros. Y yo reviso los diarios. ¿Vos sabés cuánta gente metió Lugo? Ah, sí, esa, pero perdóname. Acompáñame en el UNE con flecha. Sí, perdóname. Para cerrar mi idea. ¿Quién era el principal asesor de López Perito? Era uno, Víctor. ¿Quién? Víctor Raúl Benítez. Víctor Raúl Benítez. Uno de ellos. ¿Cuánta gente echó Mario Ferreiro de la municipalidad? 600 y repusieron 300 enseguida. Muy bien. ¿Quién era el asesor de Mario Ferreiro? El querido doctor Víctor Raúl Benítez. ¿Y por qué ya no lo hizo cuando estuvo? Entonces, mi punto es el siguiente. Sí. Es una característica natural que yo no acompaño de muchos colegas. ¿Te animás un careo con Víctor? Pero ya lo tuvimos en varios medios, cuando quieran. Cuando quieran. Bueno, porque soy amigo de los dos, entonces voy a hacer... ¿Qué pasa esto, ¿Por qué pasa esto, Mario? Porque hay una característica natural. Yo lo escucho, por ejemplo, hoy al doctor Borda. Sí. Vaticinar que Paraguay no iba luego a recibir el grado de inversión. Por una cuestión y yo respeto, ¿verdad?, de enojo, de postura política, pero yo no puedo bastardear mis principios ni prostituirme intelectualmente pateando contra Paraguay por un enojo personal. Está tocando un tótem sagrado de la economía paraguaya. Por eso. A la vuelta vamos a profundizar. Tengo que hacer la pausa. No se calla nada, José Luis, lo conozco, ¿no? Iba a venir acá para hacerse simpático nomás. Y puede que usted también esté nervioso en su casa y diciendo por qué Mario no lo interrumpe. Le vamos a hacer preguntas, no interrumpir. Vamos a discutir y debatir, como tiene que ser. Ya volvemos. José Luis Rodríguez Tornaco es una persona que no tiene temor a emitir su opinión. Eso es muy valioso, lo hace de frente y por supuesto que tenemos el derecho también de cuestionarle. Primero, te olvidaste de mencionar el detalle del crecimiento del 14% de gobierno en Lugo, ¿ok? Un olvido medio selectivo. Lo de la inclusión de más empleados públicos fue la homologación de ese personal de educación y de salud que vos sabés que estaba medio en una especie de limbo, que había que homologarlos y sobre todo reconocerlos. Y finalmente, Dionisio, nos gusta o no, que lo lleva un presidente colorado al gobierno, no lo lleva un presidente de la oposición, Nicanor lo lleva, y es el arquitecto de este modelo económico, después corregido, después más arreglado por el camino, pero que tiene un mérito que ya no le va a poder sacar nadie, más allá de algún error que pueda cometer conceptualmente o de una opinión distinta. A ver, ahí yo quiero hacer una salvedad. Sí. Vos y yo tenemos una ventaja para recordarle a la audiencia. Tenemos memoria de haber pasado muchas cosas. Sí. En la región, en Chile, hubo un fantástico economista que dicen que es el papá del modelo chileno, que era Hernán Vigi. El famoso Hernán Vigi. ¿Te acuerdas? Sí, de Pinochet. ¿Quién lo trajo a Paraguay? Guamosi, creo. Guamosi lo trajo. Me acuerdo. El mismo tipo que hizo el milagro chileno vino a Paraguay de la mano de Guamosi y ¿sabe qué? Se estrelló. Me acuerdo, caída de banco. Domingo Cavallo, ídolo con Menem, terminó saliendo en un helicóptero de la mano de la Rúa. Me acuerdo. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el elemento no es el técnico,
es la mano del político. Era Menem y era Pinochet en aquel momento. Dionisio Borda, vos lo acabas de decir, vino de la mano de una persona como Nicanor Duarte Fruto, con un liderazgo político tal, porque después el mismo Borda terminó echado saliendo del gobierno con Lugo, o un presidente echado por juicio político. Sí. ¿A qué es lo que voy? No personalizo en el señor Borda, a quien respeto. Ok. Lo que hago es decirte, es la mano política del que maneja la situación. Y acá hay una característica importante. En Paraguay, Mario, hasta hace poco te presentaban como excluyente que el técnico tenga que ser político. Sí. Te decía, un quemo, vos no te vayas a meter en política porque un quemo. Hoy vos le tenés presidente de la República un tipo que tiene una formación en la Universidad de Columbia de los Estados Unidos. Esperando, un señor. Y también le tenés, pero te digo cómo cambia. No, yo sé, Antes pues, era excelentísimo señor presidente de la República. Hoy es Marito, Santi. Cambia la cuestión, ¿verdad? Sí. No, lo tenés como jefe del equipo económico a un colega que tiene un PhD en Chicago, el único PhD en Chicago en Paraguay. Sí, el ministro de Economía. ¿A qué voy? A que así como en otros países hace tiempo se abandonó aquella premisa de que el técnico no tiene que ser político, en Paraguay ya estamos entendiendo esto, que podemos convivir y tenemos que involucrarnos porque de lo contrario nadie puede cambiar lo que no conoce. Y si yo pongo improvisado en los cargos, ¿sabes cómo va a terminar? ¿A quién le llevó Mario Ferreiro para sus finanzas y recaudación en el ministerio, en la municipalidad? Hay grandes técnicos a los que estoy muy agradecido, entre ellos Braulio Ferreira y Oscar Uruguay. ¿Y dónde están ellos hoy? Están ejerciendo la DENIT un trabajo extraordinario. Con una unidad nueva que está batiendo récord de recaudación, ¿verdad? ¿Será que vamos a llegar en Paraguay a que, a pesar de los cambios políticos de las ideologías, tengamos equipos técnicos que nos ayuden a todos los gobiernos? Y está ocurriendo. Está el caso de Uruguay Tenet, en el caso del ingeniero Sosa de la ANDE. Hay miles de casos en la tercera línea para abajo. Ahora, si tu desafío es que probablemente en los cargos de confianza también ocurran, y es muy probable que con el tiempo se vaya decantando, pero yo hasta ahí no me preocupa porque los cargos de confianza tienen que seguir siendo cargos de confianza. Permitime que vaya metiendo, porque se nos va a ir el tiempo. Adelante. La inversión extranjera. Sí. Todos estamos esperando, viaja mucho el presidente, va, viene, por eso mismo ya se le instala también el mote de que está más afuera que adentro. Yo entiendo que hay que ir a buscar, pero ¿por qué no vienen como quisiéramos? Permitime, datos matan relatos. ¿Otra vez? Tomar la misma cifra del Banco Central que está publicada, te la voy a enviar por WhatsApp. Sí. Tiene dos componentes y eso fue a pedido nuestro. Cómo se discrimina el componente. Tiene una franja superior que es la entrada de capitales y una franja aparte que es la salida de capital. Okay. En la entrada de capitales, Mario, el 2024 registró el récord histórico en Paraguay. 2024. Desde el 95 para acá. ¿Cuánto? 3.700 millones de dólares de entrada de capital. Ahora, ¿cuál es el problema que la gente no entiende o nosotros nos explicamos? Un error de explicar. O sea que Germán me dijo hace poco que 1.000 nomás era. Y probablemente es porque no tiene los datos. Envíanos. No tiene por qué tenerlos. Se lo envié hoy. Se fue publicado la semana pasada. Bueno. 3.700 millones de dólares entraron. ¿Qué es lo que Germán te dice? Cuando vos calculás la inversión neta, lo que entra menos lo que sale, ¿okay? Ahí te queda los 900 o 1.000 que te dijo Germán. Bueno. Pero ¿qué es el problema? Vos no tenés que satanizar la salida de capital. Si yo le invito a Mario a que venga a invitar a Paraguay, quiere ganar plata. Es para que gane plata. Ahora, mi desafío es seducir a Mario para que se radique y quede en Paraguay. Ese es el aftercare, la segunda etapa. Okay. Los procesos económicos son así. Antes Paraguay era desconocido, ahora ya somos conocidos. No teníamos grado de inversión, ya vamos a jugar ligas mayores. Eso es como clasificar para el Mundial. Pero en el Mundial están los mejores jugadores, los mejores equipos. Claro. Ahí tenés que ir a jugar contra ellos. Vas a traer el capital, ya viene el capital. Después viene, quédate capital y amplía tu inversión. Correcto. Interesante para entender esto porque también se me ocurre que el capital siempre tiene ese problema de decir, estoy acá pero me voy a ir si hay problemas. Si se mueve la tierra y ahí entra el tema, la pata de nuestra justicia. Okay. Ya la inversor cuera, la fiscal cuera, nuestro juecito de paz,
que quiere cambiar su pagaré por una extorsión y le manda a su ujier. Esa parte todavía nos está faltando, sinceramente, José Luis. Adhiero a tu tesis, pero también quiero desmitificar algo. Siempre con los datos que matan relato. Sí. ¿Vos sabés cuál fue la economía que en la década de los 90 en Latinoamérica atrajo más capital en el mundo, batiendo todos los récords? No sé. Perú. Perú. ¿Sabe qué hizo en los 90 Perú? Ahora está con problemas. Disolvió el Congreso, Sí, Fujimori. Y sigue con problemas. En el periodo que disolvió el Congreso, atrajo la mayor cantidad de capital. Eso simplemente para discutir contigo. Claro. Aquello del que capital se Es quiere cobarde. ir es cobarde. En el 2000, en la década del 2000, en Latinoamérica el país que más atrajo capital es Cuba. ¿Y vos crees que en Cuba hay seguridad jurídica? Ya, pero con regla de juego a lo mejor clara. Entonces está ahí la cuestión. La previsibilidad de una economía, Claro. más allá de cualquier tipo de discusión. Por eso yo lo escuché el otro día a tu compañero de mesa, al apreciado Quique Gamarra, Sí. decirles a ustedes, hay que abolir la propiedad privada y hay que... Entonces vos decís, ¿qué tipo de discurso estamos instalando? Yo entiendo, eso es a lo mejor pero también es discutible. A mí me interesa mucho, aprendí algo, Mario, en mi carrera de economista. Sí. No hay modelos químicamente puros. Bueno, China... Si vos me mostrás China y me decís que ese es el comunismo, o sea, la puchaché. Sí, no es tan malo. No, está malo. Y si yo te cuento que en el 2008, en la crisis del 2008, Estados Unidos nacionalizó bancas, Claro. entonces ¿de qué hablamos? Del pragmatismo. Sí. Lo que le conviene al país en un momento determinado. Siempre le conté a muchos patrones poderosos que tuve en los medios que las grandes fábricas de autos de Estados Unidos distribuyen entre sus empleados parte de sus ganancias, como un premio. Acá hay decirle a un patrón y te va a echar. O sea que no es tan absoluto el tema. Por eso es tan interesante este tema de la evolución económica, Mario. Pero sí, yo tengo que reiterarte. Paraguay ha dado pasos gigantes. Desde nuestra crisis que vos viviste también, terrible. bancaria. Terrible. Porque hay que contarle a la gente. Hay una tesis muy importante en la economía. Hay gente que sostiene que vos a veces tenés que precipitar la crisis para que vengan los cambios. Se precipitó la crisis bancaria en Paraguay. Hoy el sistema financiero de Paraguay es el más sólido de la región y el que más ganancias da. Ahora, Paraguay hizo su trabajo, somos grado de inversión, estamos con las calificaciones para poder empezar a trabajar y dibujar un Paraguay diferente en los próximos años. Pero esto tiene continuidad y ahí yo le quiero preguntar al político periodista Mario Ferreira. Si necesitamos continuidad, Sí. ¿te animás a cambiar balotaje por reelección? Pues sabes que yo lo pienso mucho y me parece que puede ser una buena negociación. Fantástico. Yo lo acepto con ambos elementos. Y te agrego un elemento más que quiero que hablemos acá, aunque sea un rato, que es que es saludable la alternancia. Y ustedes, los colorados, ese tema no les gusta mucho como posibilidad. Y es saludable. Déjame darte un ejemplo. Asunción. Sí. Izquierda radical con Filisola. Liberalismo radical con Burr. Socialismo vergonzante con Mario Ferreiro. Hoy otra vez el Colorado. Cambió Asunción. No, porque la matriz... Entonces, hermano, es un mito lo de la simple alternancia, porque además, o sea, Esperando si todo. vos me querés vender que la alternancia es la solución, yo te doy el ejemplo de la capital de Asunción del Paraguay, donde vos estuviste, Sí. donde estuvo la izquierda radical, la derecha radical con Burr, el partido ¿Sabe Colorado, quién me dijo? no cambió. Hace 2 días Adolfo Grau me dijo, hay una diferencia, vos le entregaste con plata y con proyectos ya a medio camino en el hecho del gobierno. Este que va a llegar ahora no va a tener nada, pero no importa. Pero a mí me encanta eso. Mario, si yo te doy un equipo que está en el descenso Sí. y vos empezás a ganar 3, 4 partidos, ¿qué sos vos? Gardel, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué Borda, yendo a lo de Borda, Sí. por qué vos crees que Borda y Nicanor tuvieron números tan fantásticos? ¿Se comparaban con quién? No me acuerdo. Con el gobierno de destrucción nacional de claro. González Maqui. Claro. Te dejó en default. Sin No había para Sí. sueldo. Y vos entras, Dólar 8.000. hermano, a 8.000, la Sí. inflación al 15%. Entonces, Que entre paréntesis, muchos muchachos aprovecharon ese dólar 8.000 para licuar algunas deudas Algunas que tenían deudas. y que luego aparecieron como los grandes señores de la sociedad paraguaya. Bueno, pero me tocaste la juvenil. A la vuelta te cuento un poquito del tema, ya que me quería escuchar también el tema, lo que yo pienso en realidad la Intendencia de Asunción, que merece otra matriz
Y ahí creo que todos podemos pensar juntos. Así como está diseñado, eso no va a andar nunca. Okay. Y aunque venga... Puedo estar de acuerdo. Antes de cerrar Sí, nomás, sí. Mario Ferreiro dijo que apuesta es capaz de dar la reelección en Paraguay a cambio del balotaje. Sí. Vos sabés que el balotaje, para que haya balotaje, tiene que haber una victoria de por lo menos 10 puntos o 50% Sí. o 10 puntos de diferencia. Sí. Santi le sacó 15 a Efraín, acuérdate. No había necesidad ni de balotaje, aún habiendo el balotaje. Yo también a Samaniego. Después tengo aquí los números. Bueno, hacemos la pausa. Está linda esta conversación con el estimado amigo José Luis Rodríguez Tornaco. No le pregunté nada de Itaipú al final. Bueno, teníamos muchos temas pendientes. Un poquito le quiero hacer definir algunas cosas al final sobre ese tema. Ya volvemos. Última parte de esta charla con el economista, actual asesor de comunicación de Itaipú y Nacional, José Luis Rodríguez Tornaco. Con José Luis seguimos hablando en los cortes porque hay demasiados temas. Solo para redondear, nomás encuadrar aquello que dijiste de la alternancia en la municipalidad. En realidad, lastimosamente, va a seguir pasando, José Luis, con esta matriz administrativa. Y vos que sos economista va a entender bien. Se proyecta un presupuesto que además no es gran cosa, no más de 200 millones de dólares al año, una vergüenza para una capital. Buenos Aires tiene 11.000 millones de dólares al año, San Pablo 16.000 millones de dólares al año. Y los muchachos te dicen, ¿por qué no somos como Buenos Aires? No hay ley de capitalidad, el Estado no le paga sus servicios a la municipalidad, hay un desorden, eso falta un rediseño y barajar de nuevo y repartir. O si no, vamos a seguir en la misma, es administrar pobreza. No solamente Asunción, en general, tienen suerte Ciudad del Este, Encarnación, cerca de la zona de las hidroeléctricas. Recibieron mucho. ¿Sabes? Averiguamos con Germán, ¿sabes cuánto costó hacer esa Encarnación que tanto nos gusta? En 10 años, 800 millones de dólares, puestos por la entidad. Asunción no recibe ni el 1% de eso de nadie. Y para más lo mitad no para hacer el tributo municipal. O sea, difícil el caso de Asunción. Es muy interesante para la gente el análisis viniendo de alguien que estuvo adentro. Pero ahí también yo quiero aprovechar porque hay mucha gente que menciona que el municipio es un cementerio de los políticos y dice, no te vayas ahí porque vas a morirte políticamente. No. Y a mí siempre me gusta analizar los datos. Entonces yo miro, Filisola, que fue intendente, después terminó siendo diputado y senador. Enrique Herrera, diputado, senador y ministro. Samaniego, diputado, senador. Sí. Y yo les aseguro, hoy les firmo como primicia. Mario Ferreiro, te aseguro que tiene aspiraciones y puede ser diputado. Nuestro amigo Nenecho, a pesar de haber salido como salió, con la base que armó caminando, es diputado. Entonces, no hay pues temas muy, no hay pues verdad absoluta. Cadáveres políticos que no hay, Mario. Vos sabés que no, estoy más cómodo de este lado, pero ¿por qué no? Pero lo que sí me acuerdo es que ahora hay otra variable, te agrego para tu análisis. Sí. Candidato que hizo campaña de Asunción también llega a senador. Y bueno, porque construye su base, es lo mismo que vos analizás. No hay un ministro de salud en Paraguay que no termine siendo senador. También. No hay ministro de educación que no haya terminado en los últimos años como candidato a presidente, de Blanca Ovelar, Nicanor, Riera en su momento. O sea, realmente esos son temas que son interesantes de analizar, pero en otro. Ahora, espera un ratito, me tiraste ya de la lengua acá, porque también nosotros los opositores decimos, ustedes son la primera minoría, no son la mayoría. Y depende, porque los datos pues matan relatos. Siempre insisto. Volvemos. Ustedes dicen, atender lo que todos manifiestan. Juntos nosotros les pasamos. No, manifiestan, dice, 42% sacó Santi Peña y nosotros sacamos 60%. Espera, tampoco. Si yo sumo lo que no le votó a Efraín, es más de 75%. ¿Sí o no? Sí. Quiere decir que el 75% no quiere que sea Efraín. O no quiere que sea la concertación, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. ¿Por qué no? Usé tu misma lógica. Sumados los 40 de Santi Peña, más los 25 de Payo Cuba, quiere decir que 75% le votó en contra de la concertación. ¿Y cómo ustedes me van a reclamar que yo no tengo legitimidad? No, evidentemente ya eso no es exageración. Pero no, entonces los números, si yo no tengo autocrítica, Mario. Sí, no, está bien. Voy muerto. Si yo no entiendo cómo, y ojalá... Vos sabés que yo soy muy autocrítico. Lo sé, pero si la concertación sigue con su tesis, y ahora yo me doy cuenta, se pasaron toda la semana ustedes mismos en su programa matando a las encuestas y punto aparte dicen que se haga una encuesta para elegir al... Es espectacular.
Porque ustedes también pícaramente nos dejaron sin la posibilidad de juntar los padrones. Pero ya lo hicieron con los padrones juntos. ¿Y cómo terminó con la paliza electoral más grande? A mí no me dejaron, por eso nomás me acuerdo de eso. Está Bueno. todavía en la corte esperando mi reclamo. Está bien. Pero bueno, quiero aprovechar estos últimos minutos. Es un gusto hablar. Te lo digo sinceramente, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. Y va a ser bueno porque tarde o temprano vamos a seguir hablando de esto aquí o en algún estrado político. Nunca se sabe. Itaipú va a participar de esta elección tan complicada en Ciudad del Este. Porque digo complicada porque se juegan muchas cosas ahí. Ahora la que tiene que completar el periodo de Prieto y la próxima. Ya te pregunté en radio, el hecho de que aparezca el candidato Roberto González Baezquén, a quien también respeto mucho, lo conozco a Roberto, aparece en un acto el Día del Niño. Hay, digamos, sospecha de que hubo una apretada, un muchacho que trabaja ahí, que le llamó a los funcionarios y al estilo antiguo les arengó a que voten por el candidato, si no, pemos en bata. ¿Está o no está metido? No más así lo que sí, pero, pero ¿cómo se desmonta eso? Inevitablemente, Mario, eso va a ser... Yo te doy un ejemplo. Acabamos de tener el honor de finalizar el proceso de renovación de mobiliarios escolares más importante en la historia de Paraguay. Los pupitres chinos. Los famosos mobiliarios que estuvimos repartiendo. En todas las ciudades recibimos tapa de los medios diciendo Itaipú politiza la entrega. Porque cuando llegaban nuestros camiones era una fiesta social. El país nos recibía, el intendente municipal, los padres, todo. Yo no puedo evitar que el intendente del municipio, de los 265 municipios, 80% son colorados, se apersone para recibir los pupitres, el país, la directora, el liberal se va también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cualquier acto que haga Itaipú por la envergadura que tiene, y ahí te voy a hacer rápidamente un resumen, Mario. En la historia de la Itaipú, desde la vigencia de los gastos sociales, Itaipú invirtió en Paraguay 1.650 millones de dólares en 22 años. La negociación que llevó a cabo el presidente de la República genera para gastar en 3 años 1.950 millones para 3 años versus 1.650 en 22 años. Sí. Mario, la gente identifica, la oposición identifica a la Itaipú como la caja más importante para los logros del gobierno. 7 hospitales, el mobiliario escolar en todo el país, todo lo que implica el Plan 1000, todas las ambulancias, todas las patrulleras, todo lo que se viene de Itaipú. Naturalmente la oposición lo que va a hacer es péguenle a Itaipú. ¿Qué va a pasar cuando se acaben esos 3 años? Itaipú no terminó. Es decir, hay muchos proyectos nuevos. Okay. Vos tenés ahora, por ejemplo, la generación fotovoltaica que estamos haciendo. Sí. Se está discutiendo la energía solar. La energía solar, un capítulo. Se está discutiendo repotenciar nuestras turbinas para llegar al lugar de 700 a 900, 2 unidades más a lo mejor. Es decir, hay mucho que se va a seguir invirtiendo en la Itaipú. Ajá. Y esa inversión necesariamente se va a tener que ver reflejada en las negociaciones del anexo C. Que yo quiero adelantarle a la gente. Los agoreros y los fantásticos analistas que también ya estuvieron en la Itaipú y nunca lo hicieron y que ahora saben todo lo que hay que hacer, vaticinaban que Paraguay iba a tener una tarifa de 8 a 7 dólares. Salimos con una negociación que recuperó la pérdida de la tarifa subiendo a un 22%. Y ahora vaticinan que en el anexo C Paraguay va a salir perdiendo. Y ya te adelanto, te doy la primicia. A ver. Se van a volver a dar en narices. ¿Sí? Pero te lo firmo. Pero está trabada. ¿La negociación o el anuncio? Yo lo que sé es que por el tema del espionaje se paró todo. Y a Brasil le conviene parar. ¿Por qué le conviene a Brasil parar? Para que quede todo como está. ¿Vos crees que... ¿Vos no leíste los titulares en estos días de la Cámara en el Congreso brasilero? No. Reclamaban que la tarifa de Itaipú es muy alta. ¿Vos crees que a ellos les conviene esta tarifa? ¿Y si negociamos bien nosotros? Yo no sé si a ellos les conviene esta tarifa. A ver, realmente ganar es la relación con Brasil. La negociación que se hizo es una negociación histórica, genera fondos increíbles para Paraguay, que se están invirtiendo y se está viendo. Pueden haber detractores. Le escucho a la presidenta de los sindicatos de médicos, Mario, decir, ¿para qué construyen hospital?
Bueno, esa ya es otra discusión que amerita otro programa. Yo también soy de la idea que hay que hacer y después brillante, brillante. ¿Vos creés, Mario, que cuando se construyó la ruta a Ciudad del Este no había autos? ¿Qué pasó después? ¿Qué es primero? Tenía que hacer la infraestructura. Brillante, Mario. Entonces, pero estamos en la necedad. Y ahí yo discrepo fundamentalmente contigo y con muchos de tus colegas. ¿Por qué? Acabas de decir que la prensa tiene que ser contrapoder. Tiene que ser. ¿Por qué vas a ser contra algo que está bien? Es la naturaleza. Bueno, y yo no, por eso te digo, respeto, pero no comparto. Yo no puedo ser contra per se. Ahora, pueden haber cosas que yo critique y demuestre. Sí. Pero yo ser contra per se no voy a hacer. Y yo te escuché a vos y a otros colegas muy importantes decir, la prensa tiene que ser contra poder. ¿Por qué va a ser contra algo que está bien? Ahora, si está mal, pegarle, destruirlo. Si alguien bastardea la esencia de algo bueno, que se vaya preso. Pero cuando algo está bien, Mauro, yo no puedo, Mario, decir, por ejemplo, que 1.200.000 paraguayos que comen hoy en el hambre cero es una política pública. Quiero ver si alguien se anima a sacar ese programa. Está bien, eso está bien. Ser contrapoder mintiendo, no. Ah, ok. Pero no te olvides, estimado doctor, que muchos de los hechos de corrupción que están inclusive en proceso judicial, no solo antes del gobierno, en el anterior, pandemia, fueron principalmente investigados y presentados por la prensa. Entonces hay una presencia que tiene que estar vigilando siempre. De acuerdo. Por eso hay acceso a la información pública, por eso es que tenemos que molestar. A mí me molestaban también y bueno, me la banqué. Y yo esa teoría voy a sostener porque bueno, es mi raíz cultural, laboral, así sí, como respeto. Yo adhiero. Lo único que yo creo es que si hay algo que vos ves que está bien, sí. Si yo te titulo... Nadie te aplaude. Claro, ese es el punto. Si yo te titulo a vos, pero no te preocupes, que los chicos de Paraguay estudian bajo el mango en una tabla y ocurre que vos le traes después los mobiliarios pedagógicos de última generación en el mundo y te dice, ay no, pero ¿por qué compraste? Entonces ya está. Pero se enojaron los herreros y los carpinteros paraguayos. Y es interesante, es todo un proceso porque ahí se intentó instalar de que no se los invitó y ellos compitieron. Todo difícil de convertir. Bueno, entonces, y además, Mario, si me dice la industria, y ahí yo te tengo que decir algo, nadie me puede vender a mí la remera de la industria nacional. Yo fui 5 años viceministro de Industria y jefe de gabinete del Ministerio de Industria y Comercio. De acuerdo. En mi gestión, en la gestión de Horacio Cartes, con la confianza que me dio a cargo del Viceministerio de Industria, el promedio de crecimiento de la industria fue del 6% anual. Trajimos 240 industrias maquiladoras. Sí. Y generamos 25.000 empleos. Entonces, yo te puedo garantizar que la industria, para producir estos muebles, le iba a llevar 5 años lo que entregamos en 140 días. Yo entiendo, pero hay cuestiones sociales. Lo mismo pasa con los oleros de Tobatí, por ejemplo. ¿Te acuerdas que vinieron todos en camión? Ahí pues viene tu tema social. Claro. Entonces, da para un lado. Ahí está para una gran discusión. Sí, porque yo que soy medio arquitecto también sé que un techo ahora de material sintético traído del exterior es más rápido de construir y quizás hasta sea más eficiente, pero tenemos que darle trabajo a nuestros hermanos de Tobatí. Sí. Y ahí tiene que la política otra vez sopesar, ¿ok? Pero eso da para todo un programa aparte. Entonces, quiero dejar esta respuesta final. Muy interesante esta charla, espero que la gente la haya disfrutado. ¿Qué van a hacer cuando llegue el día de la elección? Ahora ya está llegando en Ciudad del Este. ¿Van a guardarse todos guardaditos los autos, calladitos ustedes, o van a salir con su pañuelo colorado a hacer jurar? No vamos a... yo aclaré esto, la Itaipú está blindada para influencias políticas partidarias, lo que no significa que, por ejemplo, nuestro director, que tiene un peso político en el Alto Paraná, que él dice no niega su militancia colorada, va a hacer lo que a él le corresponda como ciudadano para que trate de ganar su candidato. Pero yo te garantizo y le garantizo a la audiencia que la línea que baja del Consejo y del directorio es que la Itaipú y sus recursos no van a torcer ni inclinar la cancha. La molesta prensa va a estar mirando. Serán bienvenidos. Yo prefiero una prensa equivocada antes que una amordazada. Linda frase para terminar del siempre frontal doctor Rodríguez Estornaco. Me dijeron, ¿para qué le lleva ese? Es un coloradote.
Yo quiero decirles que si bien soy de familia febrerista, mis tíos eran colorados, otros eran liberales, comunistas, y así se construyó este país. Entre todos, hay que escuchar a todos. Gracias por venir, José Luis. Al contrario, Mario, a vos, siempre un placer. Quiero enviarle mis respetos a la audiencia, decirle que estamos siempre a las órdenes porque yo no puedo criticar a los medios que de alguna manera tienen el rol de evidenciar las cosas que se hacen mal. Pero también tengo la responsabilidad de dar la otra narrativa para que la gente termine eligiendo y creyendo, como pasó ya antes de las elecciones. Queda pendiente un careo entre Víctor Vos. Es un gran amigo, Víctor, ya coincidí con él en varios medios. Lo quiero hacer yo de árbitro. Es una cuestión de fondo nomás. Él tiene también Lula, socialista. ¿sabes? Sí, claro. No nos renegamos nosotros de nuestras raíces. Así es. Gracias, José Luis, por venir. Se nos acabó el tiempo. Le quiero mandar hacer una remera que diga dato, mata, relato. Así, negro con letras blancas. Que es su frase predilecta de José Luis. Me la envía cada 15 días. Gracias por venir. La pasamos bien, discutimos, debatimos. Finalmente queremos un Paraguay mejor todos. Nos lo merecemos hace mucho tiempo. Buenas noches.